Hola, ¿qué tal, chicas? Bueno, pues en nuestro video del día de hoy del curso Scrapbook desde cero vamos a hablar sobre impresoras que nos brindan la posibilidad de trabajar en formatos grandes como tamaños doble carta, incluso más grandes que doble carta, o en tamaño 12 por 12 pulgadas, que es lo que nos interesa a muchos en el mundo del scrap. Bueno, pues me voy a acercar. Este video lo he tenido que grabar sin tripié para poderme mover fácilmente alrededor de la impresora. Les voy a mostrar esta marca. Es una Pfizer 7800. Es de la marca Xerox y yo considero que Xerox es el líder en impresión en el mercado. Me voy a alejar un poquito para que podamos verla completa. Es una impresora grande, mide más de 1 metro de altura y aproximadamente como unos 60 de diámetro. Tiene varias bandejas de almacenamiento y en estas bandejas vamos a encontrar, voy a abrir una de las bandejas. Aquí vamos a encontrar pues el tamaño máximo en que pueden imprimir estas impresoras. Las bandejas están configuradas a un tamaño máximo doble carta. Esto quiere decir que imprime en tamaño tabloide. Si nos venimos aquí, tiene una bandeja lateral en donde podemos imprimir formatos un poquito más largos que el tamaño doble carta, pero tiene que ser el ancho de una carta. En esta bandeja es en donde podemos configurar y aquí nos dice algunas especificaciones sobre los tipos de papel y de cartulinas que se pueden utilizar, las medidas que deben de tener cada una de estas y en qué bandejas se pueden utilizar. Bueno, pues vamos a comentar un poquito sobre esta impresora. Esta impresora trabaja láser, no es una impresora de inyección de tinta. Como aquí podemos ver, trabaja en toners de cartuchos largos. Estos toners, si son originales de la marca Xerox, salen aproximadamente en 5,000 pesos cada uno. Y si son, se me fue la palabra, si no son originales, si son como clonados, pues salen como en 1,200, 1,500 pesos cada cartucho. El inconveniente es que muchas veces pues los pigmentos que se utilizan en las marcas que son clonadas pues no nos garantizan una durabilidad como las marcas originales. La impresión Xerox tiene la ventaja de que trabaja muy rápido, literalmente las hojas las imprime 1 por segundo, 2 por segundo, realmente sí tiene una velocidad muy alta. Este tipo de impresora yo más bien lo uso para imprimir las hojas de las agendas y para trabajos así de buena calidad que requieren como algunos tipos de carteles publicitarios o cosas así. No es fácil su manejo, requiere de una computadora que esté conectada a la impresora directamente para poder darle las instrucciones correctas, pero la calidad en la que imprime, la velocidad y el rendimiento que tiene, pues es muy superior a cualquier computadora que nosotros podamos comprar de manera casera. Con esto quiero decir que, por ejemplo, estamos hablando de que podemos imprimir miles de impresiones, o sea, 10,000, 50,000, 150,000, sin que la impresora necesite reparación de piezas internas. Bueno, pues esta es una opción de impresión en láser en grande formato. El precio de una impresora así pues está más o menos como de 80,000 pesos para arriba, dependiendo de qué tan reciente es el modelo, pues es el costo del mismo. Esta impresora es viejita, o sea, yo ya tengo muchos años con ella y realmente pues no le hemos dado todo el rendimiento. Siento que para hacer scrapbook es una impresora muy sobrada y muy cara. Ahora les voy a mostrar algunas otras opciones. Muy bien, pues les voy a mostrar ahora otro modelo. Este es un modelo que es más económico, lo podemos encontrar aproximadamente en el mercado entre 25,000 y 30,000 pesos y la ventaja es que nos imprime en un tamaño
de 12 por 12 pulgadas, aunque yo he realizado algunas impresiones en 13 por 13 y realmente me funciona sumamente bien. Es de la marca Epson, es el modelo 1800 y dentro de las ventajas que ofrece pues es que trabaja ya a 6 tintas. Vamos a ver, voy a abrir por aquí la cajita lateral. Aquí está. Nos ofrece trabajar en 6 tintas. Voy a girar un poquito mi cámara y esos son los tonos de las tintas que maneja. Cada juego de cartuchos de las tintas sale aproximadamente como en 1,600 pesos el juego completo. Son tintas originales y pues aquí tengo por ejemplo una impresión que he sacado de aquí, de esta impresora. El gramaje que nos ofrece para imprimir pues es aproximadamente como 220 gramos, 230 gramos es lo que nos ofrece. La verdad imprime otros tipos de papel, imprime tamaños más pequeños, o sea, podemos imprimir aquí tamaño carta, oficio, media carta, imprime varias opciones. Aún yo considero que sigue siendo pues una opción adecuada para el scrapbooking, aunque no está al alcance de todos los bolsillos, y continuamente pues este tipo de máquinas lo que hacen es que las van descontinuando para sacar las máquinas de la nueva temporada. Bueno, en la ocasión anterior, en el video anterior que hablamos acerca de impresión, yo les mencioné acerca de esta impresora que es la Epson 3150, L3150. Esta impresora imprime gramaje muy alto. Esta impresora nos puede llegar a imprimir hasta 230, 250 gramos. Imprime nada más en tamaño carta y oficio y las impresiones las realiza con bordes, pero nos soporta un gramaje más alto que esta impresora que tenemos en un lado, aunque no nos brinda la misma posibilidad en tamaño. En cuanto a precio, pues ya vemos que se reduce bastante el precio. Estamos hablando de que la L 1800 la podemos llegar a conseguir entre 25 y 30 mil pesos, y esta que tenemos aquí pues la pueden encontrar desde 4,500 pesos hasta 5,500 pesos. Todo esto depende de un montón de circunstancias, es por eso que varían tanto los precios de un lugar a otro en el mercado. Les voy a mostrar unos cortos de videos que grabé anteriormente para hablar acerca de las impresoras de otros modelos que todavía están en el mercado, que son incluso más económicos que este, que es el L3150, que todavía se encuentra, bueno, es el que está ahorita en stock en todas las tiendas. Entonces los modelos anteriores pues van bajando un poco de precio y esto hace que estén más al alcance del bolsillo, pero que nos brindan incluso mejores opciones de impresión. Este modelo del L3150, yo lo adquirí por la calidad del papel que nos puede agarrar, es decir, que el gramaje puede ser muy alto. Entonces a veces queremos imprimir en opalinas muy gruesas o en algunos otros tipos de papeles que son cartulinas de gran gramaje y para poder elaborar libros de firmas, y resulta que no podemos realizar esta impresión porque las impresoras convencionales pues no nos ofrecen esa opción. ¿Por qué esta impresora sí puede imprimir así? Bueno, pues las impresoras tienen en la parte interna unos rodillos. Estos rodillos lo que hacen es funcionar para poder agarrar el papel y bajarlo hacia la impresión. Bueno, pues el grosor entre la parte de atrás de la máquina y el rodillo no permite más que determinados milímetros de grueso de papel. Y en esta prueba, por eso yo creo que Epson nos va a sorprender con las siguientes opciones que saque al mercado, a lo mejor dentro de un año o dos, ya que
hicieron una modificación en los rodillos para que una impresora de tamaño casero pudiera agarrar un papel muy grueso. Así que yo siento que esta impresora es como una prueba, es como una especie de ensayo para prepararnos a versiones en donde vamos a poder estar imprimiendo un gramaje más alto en opciones cada vez más económicas. Bueno, pues vamos a ver varios cortitos que se me hace que tienen información muy importante de otros modelos, y recuerden siempre que yo trabajo con la marca Epson, pero hay otras marcas que ofrecen también mucha calidad y que ofrecen sus mismas líneas de papeles y opciones diferentes. Les voy a mostrar aquí dos impresoras que yo tengo. Una es más viejita, que es esta Epson L355, es muy viejita. Esta es un poco más nueva, es una Epson 4150. Voy a imprimir en calidad, no hay necesidad de que sea alta calidad porque realmente es muy aceptable. Y le voy a dar a imprimir, voy a procesar y ahí van a empezar a salir mis archivos. Y podemos apreciar perfectamente la calidad del trabajo de impresión. Es una calidad muy bonita. Y vemos que está pues impreso en casa. Voy a poner aquí mi hoja. Esas lucecitas que se ven pues es el reflejo de una ventana de cristal que tengo por aquí. Ahorita les muestro en sombra todos los papeles. Aquí está saliendo ya un papel que mandé a imprimir y vemos que la calidad es buena. En lo que sale voy a preparar mi siguiente hoja de impresión. Aquí tenemos ya la hoja, la voy a poner igual también aquí en sombra y vemos como pues queda muy bonita la imagen con colores muy nítidos, muy agradables. Y voy a preparar mi siguiente hoja que quiero imprimir, igual al que tenía, pero este es en color azul. Entonces igual me voy a mi menú, voy a poner las especificaciones, ajustes de impresión, y aquí voy a imprimir en otro tipo de papel para que ustedes puedan apreciar. Déjenme sacar una hoja diferente. Ahora vamos a imprimir en papel fotográfico brillante, que es alto en brillo. Este papel es como las fotografías que mandamos imprimir a un laboratorio. Es de una marca que vemos aquí, que es IBM. Y pues como vemos es completamente lustroso, tiene mucho brillo, tiene película, o sea que es lo que lo asemeja completamente al papel fotográfico tradicional que conocemos. Y pues voy a imprimir esta imagen que tengo aquí en mi pantalla para que ustedes puedan ver cómo van cambiando las especificaciones de impresión. Aquí nos vamos a ir igual, disposición, ajustes de impresión, y aquí en vez de poner que tenemos papel normal, voy a poner papel fotográfico premium, que es la opción que más se asemeja. Este también pudiera ser ultra premium foto papel glossy. Vamos a poner esta opción. Y vemos que nos da alta calidad y calidad óptima. Entonces vamos a dejarlo en alta calidad. Aquí me da ya, cuando son papeles de alta calidad, me da la opción de imprimir sin margen. No tiene caso que lo imprima sin margen porque los bordes son blancos, o sea, de la imagen aquí tengo bordes en blanco. Pero vamos a suponer que yo seleccionara aquí, entonces
aquí lo que tendríamos que hacer es que en vez de ponerle velocidad máxima, tendríamos que poner una velocidad media o mínima, porque cuando estamos haciendo impresiones que son hasta el borde, si ponemos una velocidad máxima, corre el riesgo de atorarse el papel en la impresora, porque está pasando muy rápido y como llega hasta el borde se puede atascar con el papel. Entonces hay que reducir siempre la velocidad a media o a mínima para que el papel vaya mucho más lento, y es preferible que se tarde más. Vamos a salvar aquí nuestras especificaciones y vamos a darle imprimir para que ustedes puedan ver cómo se puede imprimir pues en este papel fotográfico, y también sale de muy buena calidad nuestra impresión. Y la imagen ha quedado muy linda, la calidad es súper aceptable. Queda, incluso cuando uno sabe imprimir, quedan las fotografías mucho mejor impresas y de más calidad que en los laboratorios fotográficos, porque pues aprendemos a hacer la corrección de colores y de tonos, aprendemos a seleccionar las opciones adecuadas de impresión para que la tinta no sea demasiada ni muy saturada, y nos quedan muy buenas nuestras impresiones. Es importante que ustedes aprendan, porque va a llegar un punto en que el scrapbooking va a ser más de papeles digitales que de papeles impresos, es la tendencia, y pues ya todo es por computadora, entonces es necesario que nos obliguemos un poquito a usar adecuadamente nuestras computadoras. Bueno, chicas, para concluir el video quiero mostrarles una prueba de impresión de un gramaje alto. Aquí tenemos una opalina de 225 gramos y la estoy mandando a imprimir en la Epson 3150. Como vemos, los rodillos no se patinan. En la mayoría de las impresoras caseras, los rodillos se patinan cuando nosotros ponemos opalina de este gramaje. Así que yo pienso que Epson está experimentando para traernos en las próximas temporadas algunas máquinas que tengan una resistencia a sus rodillos a un alto gramaje, pero que nos puedan ofrecer tamaños un poco más convencionales. Así que no dudo que vayan a sacar algunas versiones un poco más económicas que la L1800, que nos permitan imprimir en casa con papeles de gramaje muy altos. Así que las animo a que ustedes consulten las páginas www de cualquier marca que estén interesadas en comprar, revisen las fichas técnicas para que ustedes vean las posibilidades, porque pues hubiera pasado desapercibido si no les comento yo este detalle, que una impresora casera de 4 tintas, que es un modelo que podemos conseguir en cualquier tienda departamental o en cualquier tienda de conveniencia, pudiera imprimir un gramaje tan alto. Yo imprimí unas hojas en un gramaje más alto de 225 y lo agarró perfectamente. Bueno, pues eso es todo lo que tengo para mostrarles en este video del día de hoy. Espero que ya con esto hayan quedado despejadas muchas dudas que ustedes tienen acerca de impresoras, el gramaje, la calidad con la que imprimen, y pues esto es muy importante para que podamos avanzar con nuestras dinámicas que vamos a poner en el grupo de Scrapbook desde cero. Espero su comentario, para mí es muy importante ver si ya quedaron resueltas todas sus dudas, y espero haberles aportado un poquito más al conocimiento sobre las impresoras al que tenían antes de ver este video. Les mando un abrazo y les dejo por aquí un enlace a videos que también van a ser muy útiles en tema de impresión para ustedes. También los anexé, aunque son videos que ya tengo grabados, son videos que les van a servir mucho en contenido para que ustedes puedan saber qué está pasando con sus impresoras. Les mando un abrazo y las veo en un próximo video de Scrapbook desde cero.